Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la cuarta semana de Cuaresma. Este miércoles es 2 de abril. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Paula, que nació en la región de Calabria en el año 1416 y que fundó una congregación de vida eremítica, de solitarios, que terminó convirtiéndose en la orden de los mínimos. Murió en la ciudad de Tours, en Francia, en el año 1507. Fue una congregación religiosa que entró en España principalmente en el reinado de los reyes católicos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día, empezando por el Evangelio. El Evangelio hoy, de nuevo, es de San Juan, del capítulo 5, los versículos 17 al 30, que dicen así: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Estamos en el final del capítulo quinto del Evangelio de San Juan. Es continuación estricta del Evangelio que escuchábamos ayer, el Evangelio del paralítico curado en sábado en la piscina de Betesda. Y ahora, después de aquel signo, así llama San Juan en su Evangelio a los milagros de Jesús, después de aquel signo, la irritación de los judíos, de los enemigos de Jesús, es muy grande. En el Evangelio de San Juan, muy pronto ya pretenden dar muerte a Jesús. Y Jesús a esta reacción responde con un discurso muy profundo, muy teológico, y que muestra una revelación extraordinaria sobre la relación que él tiene con el Padre, y que lo hace a él, pues, semejante al Padre. Jesús se está revelando ya como Dios. Ya el Señor en este texto no es como cuando habla en parábolas, sino que directamente está hablando de su divinidad. ¿Esto fue así históricamente? No lo sabemos, ni es lo fundamental. Es el Evangelio de San Juan, que es palabra del Señor, y es lo que el Señor ha querido revelar, lo que él ha querido dejarnos, porque los evangelios son divinamente inspirados. Por tanto, Jesús nos está mostrando su divinidad y su ser igual a Dios, igual al Padre, su ser hijo de Dios. Pero como ven, el texto es profundamente teológico y es un poquito difícil de seguir o de entender. Vamos a captar algunas de las ideas fundamentales. Jesús dice: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Son sus primeras palabras. Lo importante es que Jesús se está colocando al mismo nivel que el Padre. Y cuando él habla del Padre, está hablando del Padre del cielo, está hablando de Dios. Por tanto, el descanso que según la ley era obligatorio practicar el sábado, ese descanso no lo tiene Dios. Dios actúa siempre, de día y de noche, un día tras otro, un año tras otro, un siglo tras otro. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo al mismo nivel que el Padre, porque es Dios. Jesús participa de la obra del Padre activamente junto a él. Jesús no se limita a hacer milagros puntuales en uno u otro día de la semana, sino que Jesús continúa la acción del Padre. Una acción que es acción de creación y acción de salvación. La creación y la redención. Y Jesús viene a hacer esa obra de Dios. Nosotros decimos del Padre, podríamos decir también de la Trinidad Santísima. Esa es la voluntad divina que Él, desde su humanidad, viene a poner en práctica, viene a cumplir. La reflexión que nosotros podríamos hacernos a nivel personal es hasta qué punto nosotros también nos unimos a la voluntad de Dios, la buscamos apasionadamente, la convertimos en nuestro verdadero alimento. Incluso cuando ese hacer la voluntad de Dios que nosotros hemos discernido nos pone enfrente a otras personas que no nos comprenden, nos hace parecer raros, ir a contracorriente. ¿Qué sigue diciendo Jesús? Jesús, después de esta primera afirmación, pues va a tener un discurso.
Mientras tanto, el evangelista nos cuenta la reacción de los judíos. Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Jesús actúa en perfecta sintonía con la voluntad del Padre, en perfecta comunión con Él, en términos humanos, desde su humanidad, en perfecta obediencia al Padre. Él ve las cosas desde la perspectiva del Padre, así las entiende y así actúa, desde el querer del Padre, desde el corazón del Padre. Es todo un programa de vida cristiana para nosotros, un programa de transformación en Cristo. Realmente nuestro ideal tiene que ser alcanzar esa misma comunión que Jesús tiene con su Padre. Aprender a mirar como mira Dios. Estar atentos a su querer, a su voluntad, a ser dóciles para ponerla en práctica con la ayuda de su gracia, a compadecernos y a tener misericordia, como Dios mismo se compadece y tiene misericordia de los malos y de los pecadores y también de todos los que sufren. Un hijo humano, cualquier chico que nosotros hayamos conocido y que tiene todavía cercana la figura de su padre, aprende de su padre, no sólo porque busca imitarlo, porque lo admire. Puede ser que la admiración vaya pasando con los años, pero aprende del Padre también por amor, porque lo quiere, porque a toda persona a la que queremos, esa persona a la que queremos nos impregna, aunque no sea para nosotros un modelo que imitar, no importa. El amor que profesamos a las personas nos marca y nos hace ser quienes somos, nos hace aprender. Deberíamos procurar cada día al escuchar la palabra de Dios y al tratar de dialogar con Él en la oración, deberíamos tratar que esa mirada de Dios que se posa amorosamente sobre nosotros, que esa mirada a nosotros nos cambie, nos modele, nos transforme, y también transforme nuestra manera de mirar al mundo y de actuar en el mundo, como Jesús que dice esto del Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que lo que viera hacer al Padre, eso mismo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, y le mostrará obras mayores. Dios se me revela, quiere revelárseme. Él también me quiere mostrar y enseñar lo que Él quiere, lo que Él hace. Y esto por algo, porque quiere que nos asemejemos a Él. Sigue diciendo Jesús, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. El discurso de Jesús se ha tornado escatológico. Va a hablar de la resurrección de los muertos y que lo mismo que el Padre resucita a los que quiere, también el Hijo da vida a los que quiere. Pues bien, la voz de Jesús, Él mismo nos lo revela, tiene la capacidad de dar vida y de resucitar. No solamente la resurrección del último día, no es simplemente una afirmación para el futuro, sino que esto se hace ya realidad ahora. Es la voz de Jesús una voz que nos llama a la vida, que nos despierta. Recuerden que las dos grandes acciones y obras de Dios son la creación y la redención. La voz de Jesús nos llama a ser,
esas criaturas humanas que Dios ha creado y que Él quiere que seamos. Unas criaturas donde no hay mezcla de mal, sino donde sólo se observe la impronta del Padre. Y uno en vida terrena y humana, puede estar muerto por el pecado mortal. Hay muchas maneras de estar muertos en vida. Además del pecado, la desesperanza, la pérdida del amor primero en nuestras obras, la rutina mortal. Pero Jesús sigue hablándonos, dirigiéndonos la palabra para darnos vida. Ven, esa resurrección, esa devolución de la vida, no es solamente para el momento final, para el juicio. Es día tras día. Y nosotros debemos tomar conciencia de hasta qué punto esa palabra del Señor que nosotros cada día escuchamos y meditamos tiene fuerza para devolvernos lo que quizás hayamos perdido, la gracia, la alegría, el sentido profundo de nuestra existencia, nuestra libertad interior, la fe, el amor, ese amor primero. Pero para eso hace falta escuchar la voz de Jesús, percibirla, dejarla resonar en nuestro interior. Y para escoger alguna frase más de este largo, importante evangelio, Jesús afirma: yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no se guía por sus intereses personales. La aspiración de Jesús no es tener éxito, alcanzar fama, dominar sobre los hombres. No es esa su motivación. Jesús vive totalmente entregado a la voluntad del Padre. Por eso no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En nuestro mundo, en nuestra cultura profundamente individualista, donde no somos capaces de salir de nosotros mismos, rompiendo esos muros de subjetividad que nos encierran, en ese mundo donde el yo se está tratando de imponer continuamente, Jesús nos enseña esa verdadera libertad de quien se deja guiar por su Padre Dios, por su Creador, por su Salvador, por aquel que es infinitamente sabio, por aquel que nos ama infinitamente. Jesús nos está enseñando esto. Por eso Jesús, que es nuestro Dios, lo revela Él en este texto, que Él también es nuestro Creador junto con el Padre y el Espíritu, que Él es nuestro Redentor propiamente cumpliendo la voluntad redentora de Dios. Él también se convierte en nuestro modelo, y modelo de discípulo, y modelo de hijo de Dios. Libre, obediente con obediencia filial, obediente por amor al querer del Padre, confiado, abandonado totalmente a su Padre Dios. Tendríamos que ver si cuando nosotros nos planteamos vivir más cristianamente, solamente estamos pensando en qué cosas hacer, qué cosas se nos ocurren a nosotros que es mejor hacer. Son obras más perfectas que van a conseguir que nosotros seamos perfectos y hagamos lo que es correcto y lo que Dios quiere. Realmente, lo que ocupa preferentemente mi interés para alcanzar una vida cristiana seria y madura, es esa
o es el cumplir la voluntad de Dios, discernir, buscar esa voluntad para luego, con la ayuda de su gracia, ponerla en práctica. Para eso, por supuesto, también tenemos que fiarnos de que esa voluntad de Dios es voluntad de vida y de salvación para mí. Que la voluntad de Dios es siempre, por tanto, buena para mí. Que Dios no quiere mi desgracia. Dios no quiere en sí para mí la frustración, el sufrimiento. Quiere, eso sí, que yo acepte el dolor y el sufrimiento que son inherentes a una naturaleza caída, que son consecuencias de mi pecado, pero que yo los acepte con total confianza, sabiendo que la redención de Jesús ha convertido el sufrimiento en una puerta y en un camino para ir a Dios. Que el Señor es para mí verdad y vida, y es también para mí camino, modelo para ir al Padre, y es modelo en toda su vida, y particularmente en el misterio pascual, que es misterio de dolor, de muerte, pero también de resurrección y de vida. El Señor quiere todo eso de mí. La cuestión está en que yo, con espíritu de fe, acepte el querer de Dios y, sin más complicación, me ponga a secundar su obra en mi vida ordinaria. Vamos, el último párrafo que he comentado es el que cierra este texto, pero yo no he comentado todo. Ya hemos dicho que este texto encierra muchas verdades escatológicas, que no he querido yo profundizar en ellas, pero vamos a comentarlas brevemente. El tema del juicio, el tema de la resurrección y de la vida. El juicio, ¿por qué dice que el Padre no juzga, sino que ha puesto el juicio en manos de su Hijo? Porque Jesús, es decir, el Hijo de Dios encarnado, hombre como nosotros, y Dios como el Padre y el Espíritu, Él fue juzgado y condenado por los hombres, de tal manera que ahora debe ser Él el juez de todos los hombres. Y el juicio se va a obrar, no porque Jesús tenga que dictar una sentencia, sino porque toda la vida de Jesús es para nosotros juicio. Toda la vida de Jesús será para nosotros una confrontación. En la medida en que nosotros imitemos, sigamos a Jesús, en esa misma medida no somos juzgados, somos salvados, porque ese seguimiento es discipulado, es salvación. Y al final de los tiempos, claro que sí, los muertos escucharán su voz, los que están en el sepulcro saldrán una resurrección, pero Jesús advierte, esa resurrección universal no será igual para todos. Unos resucitarán a la vida y otros resucitarán para el juicio, y un juicio de condenación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.